Ignoraron al becario callado hasta que su padre entró en la sala de juntas. El primer día, la tarjeta identificativa del becario no funcionó y nadie se dio cuenta. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber dónde llegan estas historias. Ellie Tran estaba de pie frente a las puertas de cristal esmerilado de Greybridge Partners, viendo cómo el escáner de seguridad parpadeaba en rojo por tercera vez. Presionó la tarjeta contra su pecho, como si eso fuera a ayudar. No sirvió de nada. La recepcionista finalmente se dio cuenta, suspiró y le hizo pasar sin mirarlo a los ojos. Cuando encontró su escritorio, un cubículo a medio camino entre un armario de suministros y el pasillo, nadie le había guardado una silla. Cogió una de la sala de descanso e intentó hacer el menor ruido posible. Nadie le preguntó su nombre. A las 9:17 a.m., una gerente llamada Tessa dejó una pila de informes impresos en su escritorio sin detenerse. «Estos son casos antiguos», dijo. «Revísalos y asegúrate de que tengamos versiones limpias en la carpeta compartida». Levantó la vista. «¿Alguna convención de nomenclatura en particular?» «Lo que haya», respondió ella. «Pero no pierdas nada. Algunas cosas son facturables». Él asintió con la cabeza. Ella ya se había ido. Al mediodía tenía un corte en el lateral del pulgar y una lista de errores de formato en 6 libros de presentación diferentes. Nadie vino a comprobar su progreso. Alguien derramó café cerca de su silla y no lo limpió. La gente se saludaba al pasar por delante de su cubículo, pero nunca a él. Le llamaban el becario, incluso cuando estaba allí sentado. ¿Ha enviado ya el becario los números? Dile al becario que compruebe esos datos. ¿Dónde se sienta el becario? Una vez, durante el almuerzo, intentó sentarse al final de una mesa con 2 analistas. Uno de ellos, un tipo mayor llamado Matt, lo miró como si hubiera entrado con el uniforme equivocado. «Esta semana estamos muy ocupados», dijo Matt. «Será mejor que te quedes en la sala de atrás». Eli asintió. «Por supuesto, lo siento». No volvió a preguntar, pero escuchó. Esa primera semana aprendió los nombres de todos los jefes de equipo, cuáles enviaban copias de todo a los ejecutivos y cuáles mantenían todo el flujo de trabajo fuera del correo electrónico. Vio quién se quedaba en su escritorio antes de las reuniones y quién cambiaba los números de las presentaciones solo para adaptarse al estado de ánimo de otra persona. Nadie se dio cuenta de que estaba observando. Esa era la clave. El miércoles, una socia llamada Rachel pasó junto a él en el pasillo y murmuró, «Disculpa», como si fuera un mueble. El jueves pidió a alguien en Slack que el nuevo becario, quien quiera que sea, se encargara de escanear 20 páginas de notas manuscritas de una sesión estratégica. Las escaneó. Entonces se dio cuenta de que 3 diapositivas de la presentación tenían números que no coincidían. No dijo nada. Solo hizo una copia privada de ambos archivos. La guardó en una carpeta llamada Verificación Cruzada. El viernes había creado una hoja de cálculo, no porque nadie se lo pidiera, sino porque le ayudaba a llevar un registro. Ediciones de diapositivas, cambios en la cronología, revisiones sin atribución. Su padre le dijo una vez que, si quería entender una empresa, no mirara lo que publicaba, mira lo que ocultan. Nadie sabía quién era el padre de Eli. No se lo había dicho, no quería hacerlo, todavía no. En su segunda semana, alguien finalmente le hizo una pregunta en una reunión. Era una solicitud de datos, sencilla, ya respondida en la lectura previa. Él dio el número correcto. Tessa lo corrigió con el incorrecto. Hizo una pausa y luego dijo, «Esa es la estadística del segundo trimestre del año pasado. El segundo trimestre de este año se revisó al alza después de la llamada con los analistas». Ella lo miró fijamente durante un segundo, con los labios apretados. No le dio las gracias. Solo dijo,
La próxima vez, avisa con antelación. Él asintió. Por supuesto, no necesitaba reconocimiento. No entonces, solo necesitaba tiempo. Porque él no era el que fingía, eran ellos. Eli aprendía más en la sala de descanso que en cualquier reunión. La máquina de café era caprichosa, lenta, ruidosa, siempre goteando, y la gente llenaba el tiempo de espera con charlas que no eran nada triviales, quejas sobre las noches de trabajo hasta tarde, comentarios sarcásticos sobre los analistas junior, alguna que otra broma improvisada sobre facturar a los clientes por cosas que nunca habían sucedido. He cobrado 2 horas extra por el informe Galloway, dijo Matt una mañana, sonriendo mientras tomaba su café. Nunca lo sabrán. Enviamos el apéndice. Por favor, murmuró alguien más. Probablemente ni siquiera leen el apéndice. Todos se rieron. Eli no. Solo removió su té y mantuvo la mirada en el suelo. Esa misma tarde, vio cómo Tessa subía una presentación actualizada a la unidad compartida, con la fecha y la hora de 15 minutos antes de realizar los cambios. Había renombrado la versión original sin dejar rastro de la discrepancia. Nadie se habría dado cuenta. Se suponía que nadie debía hacerlo. Pero Ellie se dio cuenta. Copió ambas versiones en su unidad personal y registró la edición. No porque pensara utilizarla, todavía no, sino porque había algo en ella que le resultaba familiar. Esa silenciosa erosión de la verdad, ese ligero empujón del que nadie habla. En su antiguo instituto había sido la inflación de las notas. Un poco más aquí, un poco menos allá. Su orientador le dijo una vez que las mejores universidades quieren ver resiliencia y, a continuación, ajustó discretamente la nota media de un chico cuyos padres habían donado una ala de la biblioteca. Nunca le pareció bien. En Greybridge no eran las notas, eran los márgenes, la reputación, la culpa, el mérito. Un día vio a Priya, una analista de segundo año, defender una proyección que no había escrito ella. Jamie, su jefe, la interrumpió a mitad de la frase. Eso no es lo que le hemos presentado a Rachel. Lo sé, dijo Priya, pero las cifras actualizadas reflejan... No importa, dijo Jamie. No vamos a cambiarlo ahora. Después de la reunión, Eli la encontró sola en la sala trasera, removiendo un yogur que no había tocado. Tenías razón, le dijo. Priya levantó la vista. ¿Perdón? Sobre la proyección, vi los datos. Las nuevas cifras tenían más sentido. Ella lo estudió durante un segundo. ¿Estabas en la reunión? Él asintió. Ella apartó la mirada. No importa, él nunca lo admitirá. Ellie se sentó en el borde de la silla frente a ella. ¿Alguna vez registras cosas? Ella parpadeó. ¿Qué? Notas, registros, por si acaso. La boca de Priya esbozó algo entre una sonrisa y una mueca. Lo hice, una vez, el año pasado, pero me hizo sentir paranoica y cansada. Ali no discutió, solo dijo, creo que importa, aunque nadie lo vea de inmediato. Ella no respondió, pero tampoco se marchó. Al día siguiente, ella le reenvió un PDF interno titulado Mejores prácticas de facturación, directrices de discreción del cliente. Sin explicación, solo el documento. Lo leyó 2 veces, luego volvió al informe de Galloway y cotejó las marcas de tiempo con las entradas de facturación. No coincidían. Al final de esa semana, había creado una segunda hoja de cálculo. Esta tenía importes en dólares. Aún así, nadie le pidió su opinión. Matt bromeó durante el almuerzo diciendo que Ellie era como un fantasma, pero más educado. Jamie lo llamó Evan durante una reunión del equipo. Nadie lo corrigió. A Ellie no le importaba. Ser invisible le daba tiempo, espacio. Empezó a trazar relaciones. ¿Quién copiaba a quién en los correos electrónicos? ¿Quién se callaba cuando se mencionaban ciertos nombres?
Se dio cuenta de que el equipo de Rachel siempre ajustaba el lenguaje dependiendo de si escribían para un cliente o para la junta directiva. Vio que las evaluaciones de rendimiento se redactaban 3 semanas antes de que se llevaran a cabo, que las modificaciones en el sistema siempre coincidían con quien tenía la voz más alta. Empezó a codificar los patrones con colores: rojo para las irregularidades en la facturación, amarillo para las reasignaciones de crédito, azul para el comportamiento silenciador. El viernes, la hoja de cálculo parecía menos un registro y más un plano. Un mapa de una empresa que era muy buena, fingiendo que seguía sus propias reglas. No lo compartió, todavía no, pero guardó una versión. La imprimió. La guardó en un blog de notas que nadie se molestaría en abrir. Porque Ellie no necesitaba la atención de nadie. Solo necesitaba que siguieran ignorándolo. Priya lo encontró solo en la escalera oeste, comiendo una barra de proteínas como si fuera un ritual. ¿Siempre vienes aquí?, le preguntó. Eli asintió. Nadie habla en las escaleras. Ella se sentó a su lado, con la espalda apoyada en la fría barandilla metálica. Durante un momento, no hablaron. La ciudad zumbaba débilmente a través de la puerta de emergencia que tenían detrás. Ruido blanco para los olvidados. «Te van a comer vivo», dijo ella finalmente. Eli no se inmutó. «No se han dado cuenta de que existo». Priya se subió las rodillas y las abrazó sin fuerza. «Así es como lo hacen. Primero te ignoran. Luego se dan cuenta de que estás mirando. Después intentan hacerte sentir pequeño». Él la miró. «¿Es eso lo que te pasó a ti?». Ella sonrió sin humor. «No, aprendí a hacerme pequeña antes de que ellos pudieran». Durante un segundo, ninguno de los dos dijo nada. «Aquí no solo rompen las reglas», dijo ella. «Crean otras nuevas, no escritas». Ellie mantuvo la mirada fija en los peldaños de la escalera. «Las he estado anotando». «Me lo imaginaba», dijo ella. «Haces preguntas discretas y no te asustas cuando las respuestas son malas». Desenvuelto el resto de la barra, preguntó: «¿Qué pasa si no me mantengo pequeño?». Ella apoyó la cabeza en la barandilla. «Entonces más te vale tener razón, y más te vale estar preparado». Más tarde ese mismo día, un compañero pasó por delante del cubículo de Ellie sin reducir el paso. «Necesitamos las actualizaciones de la presentación para las 3», dijo. «Rachel no está de humor para excusas». Ellie abrió la unidad compartida. Vio que habían eliminado 3 diapositivas, renombrado una y reformateado otra con tasas de conversión infladas. No era sutil, ni siquiera inteligente, solo confiado. Confiado en que nadie lo cuestionaría. Abrió un nuevo documento. Comparó los números con los del original. Registró el cambio. Nadie se dio cuenta. A la mañana siguiente, Jamie lo acorraló cerca de la sala de descanso. «¿Trabajaste hasta tarde anoche?». Eli parpadeó. «No más de lo habitual». El tono de Jamie era tranquilo, pero sus ojos no lo eran. «Acabo de notar actividad en los archivos. Pensé que quizá estabas limpiando algo del último sprint». Eli mantuvo la voz firme. «Solo revisé el formato de las presentaciones. Me aseguré de que los números de los clientes fueran coherentes». Jamie asintió lentamente. «Claro. Bueno, en el futuro, es mejor dejar que el personal superior se encargue de los materiales destinados a los clientes. Así se mantiene un tono uniforme». «Entendido». Jamie sonrió levemente. «Todos tenemos un papel que desempeñar». Mientras se alejaba, Eli volvió a abrir sus notas. Añadió una nueva entrada. «Regla no escrita NB.O14. No corrijas una mentira a menos que alguien poderoso te invite a hacerlo». Esa tarde, durante una reunión de planificación, Eli se sentó en un rincón, como de costumbre, sin ordenador portátil, solo un bloc de notas y un bolígrafo. Alguien hizo una broma sobre que los becarios tenían los mejores aperitivos. Otro preguntó si el Callado sabía cómo ejecutar uniones SQL. Sabía.
No respondió. Rachel llegó tarde. Echó un vistazo a la pizarra. ¿Por qué seguimos trabajando con el modelo base del segundo trimestre? Nadie respondió. Miró a Jamie. ¿No lo hemos arreglado? Él abrió la boca, luego la cerró. Eli levantó la mano. Rachel frunció el ceño. Sí, habló con calma. El modelo del tercer trimestre se creó, pero no se publicó en la unidad compartida. Jamie se volvió. No lo publicamos porque la diferencia en los ingresos planteaba preguntas innecesarias. Eli lo miró a los ojos, porque las cifras eran correctas. Un silencio recorrió la sala. No era un silencio ruidoso, solo tenso. Rachel miró a ambos. Quiero ver las dos versiones. Hoy. Sí, señora, dijo Jamie demasiado rápido. Después de la reunión, Priya alcanzó a Eli cerca de la impresora. Eso fue una elección, dijo. Él se encogió de hombros. Ella preguntó. Sí, pero no quería la verdad. Él no respondió. Ella bajó la voz. Ya no estás preparando un caso, ¿verdad? Eli la miró. Estoy construyendo un espejo. Ella asintió con la cabeza. Solo asegúrate de estar preparado para lo que la gente vea en él. Él no sonrió, ni pestañeó. No soy yo quien debería estar nervioso. El error no fue suyo. Todo comenzó con una presentación. 36 diapositivas, pulidas y empaquetadas para un cliente tradicional, Galloway Financial. A simple vista, las cifras parecían correctas. Pero Eli había visto la proyección original. La había revisado él mismo 3 días antes. Las previsiones de ingresos se habían recortado lo justo para que las perspectivas del cuarto trimestre parecieran más sólidas. Se modificaron algunas celdas. Se rescaló un gráfico. Nada escandaloso. Nada que alguien pudiera señalar y decir que era fraude. Lo justo para que la historia quedara más limpia, más segura, más vendible. Tessa pasó por su escritorio esa mañana con una memoria USB en la mano. El informe final de Galloway está en la carpeta. No toques nada, solo prepara los folletos y déjalos sobre la mesa antes de la presentación. Abrió la carpeta, echó un vistazo a la diapositiva resumen, y allí estaba, página 12. La tasa de abandono se había ajustado del 3,9% al 2,7%, sin nota al pie, sin fuente, simplemente cambiado. Eli se quedó mirándolo durante un buen rato. No estaba enfadado, ni sorprendido, solo decepcionado. De esa decepción que se te queda en el estómago como el té frío. No dijo nada. En ese momento, no. La reunión era a las 11. Eli no estaba invitado. Los becarios no tenían sitio en las salas de reuniones con los clientes. Esperó junto a la impresora, ordenó los folletos y se aseguró de que el logotipo de Galloway estuviera centrado y los números de página correctos. A las 10:56, los dejó sobre la mesa de cristal de la sala de conferencias B y se marchó. A la 1:30, la gente volvía a sonreír. Jamie chocó los 5 con alguien en el pasillo. Tessa dejó la chaqueta sobre el respaldo de la silla y bebió un sorbo de café como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luego llegaron las consecuencias. A las 4:12 p.m., Rachel envió un correo electrónico. Asunto. Urgente. Error en la diapositiva del cuarto trimestre de Galloway. Cuerpo. La página 12 indica un 2,7% de abandono. El último modelo verificado tenía un 3,9%. ¿Alguien puede explicarlo? 15 minutos más tarde, el nombre de Eli apareció en un hilo de Slack. Jamie. Creo que Eli se encargó de las impresiones. Lo confirmaré. Tessa. ¿Ha tocado la presentación antes de imprimirla? Matt. ¿Deberíamos consultar el historial de versiones? Eli lo vio todo, en silencio, observando. A las 5:02 lo llamaron a la sala de conferencias A. Nadie le ofreció un asiento. Jamie estaba de pie junto a la pizarra. Tessa se apoyaba en el aparador, con los brazos cruzados.
Solo estamos tratando de aclarar las cosas, dijo Jamie. No se trata de culpar a nadie. Eli asintió. No toqué el contenido. Imprimí lo que había en la carpeta. Jamie sonrió con demasiada tensión. Claro, pero ¿recuerdas si la presentación se llamaba Galloway Q4 Final Final o solo Final? Es posible que haya habido una confusión. No la hubo. La sonrisa de Jamie se torció. Vale, solo preguntaba. No te preocupes. Tessa intervino. Mira, Ellie, este tipo de detalles importan. Incluso los pequeños errores pueden hacer tambalear la confianza de un cliente. Tenemos que tener mucho cuidado. Eli la miró a los ojos. Entonces, ¿por qué se cambió la tasa de cancelación en primer lugar? Eso dejó la sala en silencio. Tessa se movió. ¿Perdón? La versión que imprimí tenía números diferentes a los del último pronóstico aprobado. No había ninguna explicación. Solo una diapositiva con mejores cálculos. Jamie intervino. No estarás sugiriendo que alguien manipuló los datos, ¿verdad? Ellie no pestañeó. Estoy sugiriendo que alguien los ajustó sin documentar el cambio. Tessa apretó la mandíbula. Esto no es asunto tuyo. Él no se movió. Entonces, quizá alguien debería preguntar por qué nadie más conduce en ella. Nadie dijo nada. Jamie rompió finalmente el silencio. Nosotros nos encargamos. Eli asintió. Salió. Cerró la puerta suavemente tras de sí. Más tarde, esa misma noche, Priya lo encontró de nuevo en la escalera, con las manos cruzadas y la mirada fija en la pintura descascarillada. ¿Intentaron echártelo encima?, preguntó ella. Estaban tanteando el terreno. ¿Y? No les gustó la temperatura. Ella se sentó a su lado. Se llevó las rodillas al pecho. Sabes que la próxima vez vendrán con más fuerza. Eli asintió. Cuento con ello. ¿Por qué? Él la miró fijamente. Porque eso significa que tienen miedo. Y ella se dio cuenta de que él no estaba esperando a que alguien lo salvara. Estaba esperando a que alguien lo viera. Después de eso dejaron de ignorarlo. No de la forma que uno pensaría. No hubo disculpas, ni reconocimiento. Solo atención. Del tipo que parece una mirada fugaz que dura un poco más de lo normal. Del tipo que hace que la gente cierre sus computadoras portátiles cuando él pasa. El silencio alrededor de Eli se hizo más pesado. Ya no lo invitaban a las reuniones, ni siquiera para tomar notas. Las tareas se agotaron. Tessa dejó de dejar carpetas en su escritorio. Jamie le reenviaba tareas administrativas genéricas, como revisar errores tipográficos en documentos archivados o mover diapositivas, solo para mantenerlo ocupado. Priya se dio cuenta. Lo llevó aparte, cerca de la cocina. «Están tratando de contenerte», le dijo en voz baja. «Te están acorralando hasta que dejes de moverte». «No me voy a mover», respondió Eli. «Estoy observando». «Ya sabes a qué me refiero». Él asintió con la cabeza. «No me han preguntado qué quiero desde que llegué aquí. ¿Por qué iban a empezar ahora?» Ella lo observó durante un momento y luego dijo, «Ten cuidado, ya no eres invisible». Es entonces cuando empiezan a ponerse creativos. Más tarde esa semana, Eli descubrió que sus credenciales de inicio de sesión estaban restringidas. Nada oficial, solo cambios discretos. Carpetas movidas, permisos modificados. Los archivos a los que había accedido la semana anterior ahora eran de solo lectura. Una invitación de calendario que solía ver había desaparecido. No dijo nada, solo abrió un nuevo documento, registró los cambios, marcó las marcas de tiempo. Luego comenzó a hacer preguntas de nuevo. No en las reuniones, en los pasillos, junto al ascensor, lugares donde la gente se siente demasiado cómoda como para tener cuidado. «Hola Rachel, ¿te acuerdas de cuándo se terminó la presentación del segundo trimestre?» «Matt, ¿sabes por qué las marcas de tiempo de la hoja de facturación no coinciden con las notas de entrega?» «Tessa,
¿Estabas en la cadena de correos originales de la presentación de Faulkner? Todos dieron el mismo tipo de respuestas, breves, neutras, distraídas, pero sus miradas siempre se demoraban un segundo más de la cuenta. Jamie lo confrontó en el pasillo fuera de la sala de estrategia. No había nadie más alrededor. ¿Tienes un minuto?, le preguntó. Eli cerró su cuaderno. Por supuesto. Jamie sonrió como una máscara. Solo quería asegurarme de que todo va bien. Últimamente has estado un poco inquisitivo. Me gusta entender el proceso, dijo Eli. Eso está bien, pero no te pierdas en los detalles. Las prácticas son para aprender, no para investigar. Ely lo miró fijamente. Me dijeron que estas prácticas eran una oportunidad para aprender cómo funciona la empresa. La sonrisa de Jamie se desvaneció. Lo son, pero hay distintos niveles de aprendizaje. Algunas de las cosas en las que estás husmeando no son realmente propias de un becario. Solo hago preguntas. Claro, pero aquí se recompensa a quienes saben cuándo preguntar y cuándo esperar. Ely no cambió de expresión. Eso suena como un código para decir no digas nada. Jamie dio un paso hacia él. Es un consejo. Eli no se movió. Entonces te daré otro. Si las respuestas fueran claras, no estarías tan nervioso. Por un momento Jamie pareció querer decir algo más, pero no lo hizo. Solo esbozó una sonrisa sin calor y se marchó, con los zapatos golpeando más fuerte de lo habitual contra las baldosas. Esa noche, Eli se quedó hasta tarde. Aprovechó su acceso restringido para hacer algo sencillo: imprimir. Todas las notas, todos los registros de edición, todas las discrepancias del calendario. Lo imprimió todo, más de 200 páginas. Las recortó cuidadosamente y las guardó en carpetas etiquetadas con fechas. Las guardó en una caja de archivos debajo de su escritorio. Luego copió una sola frase en un post-it y lo pegó en la cubierta interior de la carpeta superior. La verdad no caduca solo porque la gente deje de buscarla. Al día siguiente, se puso corbata. Era la primera vez desde la orientación. Llevó la caja de archivos al ascensor. Nadie le preguntó a dónde iba, y en algún lugar, 2 pisos por encima de él, el calendario de la sala de juntas se actualizó para incluir un nuevo invitado a la revisión estratégica trimestral. Su nombre, Eli Tran. Nadie lo había invitado, pero él sabía cuándo aparecer. La puerta se abrió 15 minutos antes y nadie prestó atención, al menos al principio. La revisión estratégica trimestral ya había comenzado. Se servía el café, se cargaban las diapositivas y se oía el habitual murmullo de los trajes a medida. La gente levantó la vista cuando el asistente asomó la cabeza, pensando que se trataba de otro recadero, otra incorporación de última hora al catering. Pero entonces vieron al chico, Eli Tran. Entró en silencio, con los hombros rectos y una carpeta de cartón bajo el brazo, sin ordenador portátil, sin bloc de notas. No llevaba ninguna tarjeta identificativa, solo la misma cara tranquila que había pasado desapercibida en esta oficina durante 6 semanas. Rachel fue la primera en reaccionar. Bajó la voz, pero habló con tono seco. Lo siento, esta es una sesión a puerta cerrada. Jamie se inclinó hacia adelante desde el otro lado de la mesa. Es el becario. No sé por qué está... No terminó la frase, porque detrás de Eli la puerta se abrió de nuevo y la sala se quedó en silencio. Mintran entró como si siempre hubiera estado allí. Era un hombre delgado, de voz suave, con canas en las sienes y paso tranquilo, que no necesitaba levantar la voz. Solo asintió una vez con la cabeza hacia la pizarra, otra hacia los socios gerentes y, por último, hacia su hijo. Alguien al otro extremo de la mesa se levantó instintivamente. Otros 2 le siguieron. Min les hizo un gesto con la mano para que se sentaran. Por favor, no es necesario. Karen Voss, la jefa de personal, se levantó de su asiento.
Presidente Tran, no le esperábamos. Él sonrió cortésmente. Esa era la intención. Jamie se recostó en su silla, lentamente, como si la gravedad hubiera cambiado de repente. Rachel carraspeó. Yo no sabía que tenía usted un invitado. Los ojos de Min se posaron en ella, amables, pero directos. No es un invitado, es mi hijo. El silencio que siguió no fue pesado, sino agudo, quirúrgico. Ming se volvió hacia Ellie y le indicó el asiento libre al final de la mesa. Puedes empezar. Ellie dio un paso adelante, abrió la carpeta de cartón, extendió las primeras 5 páginas delante de él, apilándolas con precisión. Cuando habló, su voz era tranquila, firme, pero se oía bien. Durante las últimas 6 semanas he revisado los registros de facturación interna, el historial de versiones de presentaciones y los documentos destinados a los clientes de 6 cuentas activas. No miró a nadie en particular, solo a la sala en su conjunto. En ese tiempo, he documentado 11 casos de modificaciones no comunicadas en las diapositivas, 6 discrepancias en la facturación por un total de más de $72,000 y múltiples casos de tergiversación de la atribución. Rachel se inclinó hacia adelante, rígida. Disculpe. Pasó una página. Aquí hay un ejemplo de la presentación del grupo Faulkner enviada el 9 de agosto. La tasa de abandono se redujo para mejorar la imagen sin consultar al cliente ni obtener la aprobación del equipo. Las marcas de tiempo confirman que la edición se realizó fuera del protocolo de versiones y la versión modificada se etiquetó como Final y se entregó al cliente con métricas incorrectas. Jamie estaba pálido. ¿Has recopilado todo esto? Eli no lo miró. Sí. No es así como se deben plantear las preocupaciones internas, dijo Rachel, alzando la voz. Eli continuó. También he observado un patrón de represalias. Los becarios y los analistas junior son aislados, reasignados o silenciados cuando cuestionan las inconsistencias. Dejó la última página sobre la mesa. Era una cronología. Los nombres estaban tachados, las fechas, limpias, todo contrastado con las políticas internas. Ming volvió a mirar a la pizarra. Estoy aquí porque he estado observando desde la distancia. Hemos tenido problemas de retención, problemas de moral, pero hemos culpado a las condiciones del mercado, a la casa de talentos de la competencia, nunca a nosotros mismos. Dejó que eso calara. Esto no ha sido una investigación, ha sido un espejo, sostenido por alguien a quien se negaban a ver. Karen se inclinó hacia adelante, con delicadeza. Presidente Tran, ¿está recomendando una auditoría? Min miró a Eli. Eli simplemente asintió. Los datos hablan por sí solos. Min volvió a la pizarra. Con efecto inmediato, pongo a la división de estrategia bajo revisión. La supervisión interna comenzará esta semana. Revisaremos las funciones de liderazgo y los procedimientos de escalamiento. Rachel se apartó de la mesa. Esto es absurdo. Jamie no dijo nada, porque sabía que no lo era. Min se puso de pie. Eli recogió los papeles y los guardó en la carpeta, tan tranquilo como siempre. Salieron juntos de la sala, padre e hijo, sin levantar la voz, sin portazos, solo silencio. El tipo de silencio que sigue a una tormenta que no ves venir. Nadie mencionó su nombre ese día, ni en los ascensores, ni en Slack, ni siquiera en las llamadas telefónicas en voz baja que siguieron a la reunión. Cuando los socios marcaron números privados y sus agendas se despejaron misteriosamente en 3 usos horarios. Pero ahora todos sabían quién era. El becario, el callado, el fantasma del cubículo que había dado la vuelta al espejo. A las 9 de la mañana siguiente, Jamie ya no tenía acceso al sistema de facturación. Su nombre había desaparecido del panel de control de la cuenta de Faulkner.
En la agenda de Rachel apareció una entrada en el calendario con el título Reunión externa con RR, HH, obligatoria, marcada en rojo. Nadie le dijo nada a Eli. No era necesario. Llegó a la oficina como cualquier otro día, la misma rutina, té de la máquina del segundo piso. Revisó la cola de impresión, se dirigió a su escritorio. No hubo bienvenida especial, no había tensión. Solo el peso de 100 miradas que intentaban no ser miradas. A las 10:17, m, Karen Voss se detuvo. No se sentó. Solo dejó un sobre cerrado sobre su escritorio. Para ti, dijo, de la junta directiva. Él asintió con la cabeza. No lo abrió de inmediato. ¿Estás bien?, le preguntó ella. Eli levantó la vista. No me han hecho daño, solo me han ignorado. Karen dudó y luego dijo, eso suele ser peor. Antes de irse, añadió, no te limitaste a señalar un problema, lo mapaste. Cuando se marchó, abrió el sobre. Dentro había una carta formal de reconocimiento, una nota de agradecimiento y una oferta. Quedarse el resto del verano en un puesto más alto. Opcional. Sin presión. El título no importaba. Solo era una oportunidad para seguir contribuyendo, si quería. Eli lo leyó una vez, luego lo dobló y lo guardó. No estaba allí para recibir reconocimiento. No realmente. En la sala de descanso, Matt estaba de pie, incómodo, junto a la nevera. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego la cerró. Al final se contentó con asentir con la cabeza. Ellie se lo devolvió. Era suficiente. A la hora del almuerzo, la división de estrategia parecía diferente. Los canales de Slack estaban más tranquilos. Las reuniones eran más cortas. Se acabaron las bromas sobre los becarios. La gente se sentaba más erguida. Revisaban su trabajo 2 veces antes de enviarlo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. La era de los atajos había terminado. Jamie se marchó ese viernes, sin despedida formal. Solo un perfil de Slack que desapareció y un mensaje redactado por RR. HH. Jamie ha decidido buscar oportunidades fuera de Greybridge. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Rachel se quedó, por ahora, pero ya no dirigía las llamadas sola. Se estaban llevando a cabo auditorías. Su agenda estaba repleta de reuniones con el título Sesión de revisión, entrevistas sobre políticas y análisis posterior. Caminaba con paso más rápido. Su tono era más severo. Eli se mantuvo en silencio durante todo ese tiempo. Priya lo encontró una tarde cerca de la sala de correo, donde el ruido era bajo y el aire siempre olía a toner. ¿Y ahora qué?, le preguntó. Él se encogió de hombros. Vuelvo al trabajo. Ella sonrió, como si nada hubiera pasado. No, respondió él, como si todo hubiera pasado. Ella ladeó la cabeza. ¿No estás enfadado? Nunca lo estuve, respondió él. Solo estaba harto de fingir. Priya lo miró durante un largo rato y luego dijo, por si te sirve de algo, sigo aquí por ti. Ellie sonrió, con una sonrisa pequeña y sincera. No, sigues aquí por ti. Yo solo me aseguré de que la gente lo viera. Las luces del techo parpadearon una vez y luego se estabilizaron. En algún lugar del pasillo, una impresora volvió a encenderse con su zumbido. La máquina siguió moviéndose, pero no en la misma dirección. Eli regresó a su escritorio, se sentó y abrió un archivo nuevo. No era una auditoría, no era un informe, solo una nota. Escribió, si escuchas con atención, el silencio cuenta su propia historia. Y esta vez, la empresa finalmente lo escuchó. La oficina no cambió de la noche a la mañana, pero el tono sí. Se acabaron los juegos de poder informales, los comentarios sarcásticos en las reuniones, las pequeñas humillaciones que se hacían pasar por gestión. La gente se sentaba más erguida en las reuniones, hacía una pausa antes de hablar,
Revisaba 2 veces sus números. No por miedo, sino por conciencia. El becario les había hecho mirar. Y una vez que lo has visto, no puedes fingir que no lo has visto. Rachel seguía viniendo. Seguía llevando tacones que resonaban con fuerza en el suelo. Pero la deferencia había desaparecido. Ya no interrumpía a la gente en mitad de una frase. Ya no hablaba por otros que podían hablar por sí mismos. Ahora respondía a las preguntas en lugar de hacerlas todas ella. No era humildad, no del todo, era adaptación. Karen Voss envió un memorándum más tarde esa semana. Asunto: transparencia cultural y reestructuración interna. Cuerpo: Graybridge Partners comenzará una auditoría por fases en las operaciones de estrategia y consultoría. Se invita a todos los empleados a participar en sesiones de escucha voluntarias. Los directivos no están exentos. Con efecto inmediato, los comentarios internos serán anónimos. Se revisarán trimestralmente y estarán accesibles para todos los departamentos. No se mencionaba el nombre de Eli, pero todos sabían qué había provocado todo. Ya no cuchicheaban sobre él. Simplemente se apartaban cuando pasaba, conscientes de su presencia. No le temían, le entendían. Incluso los nuevos empleados lo notaron. Una de ellos, una chica llamada Cassie, le preguntó durante la sesión de bienvenida a qué reuniones merecía la pena prestar atención. A todas, respondió Eli, incluso a las que creen que no importan. Ella asintió y eso fue todo. Esa fue la lección. Priya fue ascendida 2 semanas después. Analista senior. Una celebración discreta, sin tarta. Solo una cadena de emojis en el chat grupal que significaba más de lo que nadie quería admitir. Al día siguiente del anuncio, se cruzó con Ellie en el pasillo. «Sabes que esto no suele ser así», le dijo. Él asintió. No tenía por qué serlo. «¿Sientes que has ganado?» Él lo pensó un momento. No era un juego. «Aún así parece un jaque mate», dijo ella. Él sonrió levemente. «Si lo fuera, solo funcionó porque gente como tú ya iba 2 pasos por delante». El departamento de RRHH le envió un formulario de entrevista de salida ese viernes. Lo rellenó lentamente. Todas las respuestas fueron directas, sin rodeos, sin venganza. Solo hechos. Ya no necesitaba dar nombres. El sistema ya se había visto a sí mismo. El último día llegó temprano. La oficina estaba en silencio, vacía, salvo por el suave zumbido de los ventiladores de los servidores y la luz parpadeante sobre la recepción. Pasó por delante de la sala de juntas, la misma en la que se había enfrentado a Rachel y Jamie, donde su padre había corrido la cortina sin levantar la voz. Ahora estaba en silencio, casi tranquila. En su escritorio recogió sus cosas. No tardó mucho, no había decorado nada, solo un cuaderno, una taza que nunca había usado y un lápiz mecánico que se había quedado sin mina hacía una semana. Dejó el lápiz, metió la carpeta de cartón, ahora sellada, en el buzón de la oficina de Karen Voss. Ella sabría qué hacer con ella. Al salir, el guardia de seguridad le saludó con la cabeza. «¿Llevas mucho con nosotros?» Eli negó con la cabeza. «Solo un verano». El guardia sonrió. «El becario más tranquilo que hemos tenido nunca». Ellie le devolvió la sonrisa. «Ya no». Fuera, el aire era más fresco de lo esperado. Era una de esas mañanas que no necesitan anunciarse. Salió a la acera, miró una vez la fachada acristalada de Graybridge Partners y luego se dio la vuelta. No hizo ninguna foto. No necesitaba pruebas. La historia nunca fue sobre él. Era sobre lo que sucede cuando el callado habla y la sala finalmente escucha. Y la gente que pensaba que el silencio significaba seguridad, ya no susurraban. El escritorio permaneció vacío durante 3 días antes de que alguien se moviera para ocuparlo. Alguien finalmente preguntó, con naturalidad, en la reunión de los lunes por la mañana. Un nuevo empleado, camisa limpia, voz entusiasta. «Oigan,
¿Quién estaba en ese cubículo antes que yo? Nadie respondió de inmediato. Rachel estaba en la sala, pero no levantó la vista. Matt carraspeó. Priya se limitó a mirar sus notas. No era que no lo supieran, simplemente no sabían cómo decirlo. Porque Eli Tran no había sido solo un becario, había sido un espejo. Y ahora que se había ido, todos seguían mirando el reflejo. Fue Priya quien finalmente habló, con voz suave pero clara. Alguien que prestaba atención. El nuevo empleado ladeó la cabeza, medio confundido, medio curioso. Ah, qué guay. Aún no lo entendía, pero lo haría. Graybridge Partners no volvió a ser lo que era. No podía, no después de lo que se había revelado, no después de que salieran a la luz cosas que la gente solía ignorar. La reestructuración comenzó lentamente. Rachel se trasladó a otra división, oficialmente por una reasignación estratégica. Extraoficialmente, un aterrizaje suave. El nombre de Jamie nunca volvió a mencionarse. Se había convertido en una especie de silencio cautelar. Unas semanas después de la marcha de Eli, se puso en marcha una iniciativa interna de ética. Las sesiones de escucha opcionales se convirtieron en revisiones obligatorias del liderazgo. A cada becario se le asignó no solo un supervisor, sino también un defensor. Alguien capacitado para reconocer cuándo el silencio significaba que algo no era seguro. Lo llamaron la Iniciativa Tran. Sin anuncios, sin placas. Solo una nota discreta en el manual, bajo cultura y responsabilidad. Karen Voss guardaba una copia impresa de la auditoría de Eli en su cajón. A veces la releía no por paranoia, sino para recordarse a sí misma cómo era realmente de escuchar. No le dijo a la Junta que su parte favorita no eran los gráficos ni la cronología. Era la última línea. Nunca se trató de un castigo, solo de un patrón, solo de la verdad. Priya encontró esa misma frase garabateada en una nota adhesiva semanas más tarde. Estaba en la parte posterior del bloc de notas de Eli, pegada en la encuadernación como si fuera una firma. La guardó, la colocó entre las páginas de su propio cuaderno. No sabía por qué, simplemente no podía tirarla. En cuanto a Eli, nunca publicó nada sobre sus prácticas, ni fotos, ni anuncios, ni puntos destacados en LinkedIn. Su perfil permaneció sin cambios. No se trataba de una línea en un currículum. Nunca lo había sido. Min nunca volvió a sacar el tema, ni en la oficina, ni durante la cena, ni siquiera cuando se sentaban uno al lado del otro en restaurantes tranquilos, compartiendo platos y asintiendo con la cabeza mientras charlaban. Pero una noche, a finales de agosto, mientras volvían a casa en silencio, Min lo miró y dijo, «No has levantado la voz». Eli miró por la ventana. No hacía falta. Min asintió. Aún así ha funcionado. Eli no respondió. Solo bajó un poco la ventanilla. Dejó que entrara el viento. En Graybridge, los becarios iban y venían. Caras nuevas, nombres nuevos. Pero ahora la energía era diferente. La gente ya no bromeaba sobre quién era invisible. Se miraban, escuchaban. Preguntaban cómo había pasado el fin de semana y esperaban la respuesta. El trabajo seguía siendo intenso, las jornadas largas, pero el peso había cambiado. Porque alguien callado había entrado una vez y les había recordado que el silencio no era ausencia, que la quietud no era debilidad, simplemente había estado esperando. Y ahora resonaba, suavemente, pero de forma permanente, en cada reunión, en cada línea de código, en cada becario que entraba en silencio en su primer día. Eli no necesitaba aplausos, solo necesitaba que el sistema se escuchara a sí mismo. Y finalmente lo había hecho. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.